Siendo la hora, buenas tardes con todos, buenas noches para algunos. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudios de Seguridad, más conocido como CES Latam. También líder voluntaria de ASIS en el cargo de Enlace WIS, Women in Security, para Perú. Bueno, en los últimos meses, como ustedes les leen las noticias, ven los noticieros y obviamente las redes, nuestros países han venido enfrentando estallidos sociales con un alto nivel de agresividad. Vandalismo y violencia han sido continuos. Las empresas han enfrentado diversos niveles de afectación a sus instalaciones y operaciones. Este encuentro, que lo llamamos un café con los expertos, vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, lo que es la resiliencia en tiempos de crisis. Y la resiliencia organizacional es parte de un sistema de gestión integral de seguridad. Y esta resiliencia responde a una planificación, a una reducción del riesgo, a la continuidad de las operaciones, que es nuestro principal, lo principal que nos tenemos que centrar los gestores de seguridad, la reducción del riesgo y obviamente la recuperación de las operaciones y el negocio, ¿no? Para sucesos como los que hemos estado viviendo justamente, ¿no? Una emergencia, una crisis o un desastre, ¿no? Que pueda afectar la continuidad de las operaciones en el negocio. Vamos a tener una primera exposición que estará a cargo de Raúl Morán. Él nos acompaña desde Ecuador, que nos tomará más o menos unos 25 minutos, quizá 30 minutos, para después pasar al conversatorio. Raúl, como les digo, es un profesional que nos acompaña desde Ecuador. Ellos han tenido también una situación de violencia allá y nos va a contar un poco de su experiencia. Él es profesional certificado en protección, CPP, por ASIS Internacional. También tiene la certificación ISO 31000. Además es magíster en gerencia de seguridad y riesgos y en ciencias de la seguridad. Y contribuye en la formación de los colegas que desean aplicar la más reconocida certificación para la gestión de seguridad, el CPP, que, como ustedes van a ver en el transcurso de esta hora en la que nos van a acompañar, van a poner de manifiesto la importancia de los estándares de ASIS para lo que vamos a ver en este webinar. Muchísimas gracias, Raúl. Él va a comentar sobre la importancia de la planificación, su relación con el riesgo, el análisis de vulnerabilidades y algunas recomendaciones de acuerdo a la experiencia de lo vivido en Ecuador. Adelante, Raúl, bienvenido. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia en este webinar y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Adelante. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, queridos colegas, José, Humberto, que nos acompañan esta noche y bienvenidos también a todos los colegas que se han unido a este webinar con el afán siempre de mantenernos actualizados, con el afán siempre de generar un poquito más en esta carrera de seguridad, en la profesionalización de todos nosotros. En todo caso, creo que es muy válido el objetivo de esta charla, de este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, principalmente por los diferentes acontecimientos que se vienen dando en algunos de los países de Latinoamérica. Y en general, pues, tenemos algunas circunstancias que es bueno analizarlas, que es bueno discutirlas y generar, digamos que consensos, lineamientos generales para que cada uno de nosotros como profesionales de seguridad podamos aplicar en las diferentes instituciones públicas, en las organizaciones privadas o en los diferentes ámbitos de la seguridad y la aplicación de todos estos conocimientos, ¿sí? Siendo así, pues, no es, como mencionó Milagros, no es desconocido para todos que en algunos países de Latinoamérica estamos viviendo ya desde el mes pasado algunas circunstancias que deben generar un análisis independiente, diría yo. Las causas y los actores que están interviniendo en cada una de estas situaciones creo que en algunos casos son similares, en otros tal vez no.
Sin embargo, pues creo que este tal vez sería un motivo de otro conversatorio. Sin embargo, pues es importante que los efectos de estas situaciones que se viven en estos países, pues sí han generado una afectación en el normal desarrollo de las actividades, de las operaciones en los países como tales y, lógicamente, en las instituciones públicas y en las organizaciones privadas. En ese sentido, pues, direccionar un poco el objetivo de esta charla, de este conversatorio que estamos teniendo el día de hoy, hacia esa situación, que es cómo nosotros como personas de seguridad podemos agregar valor a las organizaciones en situaciones como las que hemos mencionado. ¿Okay? Aquí vemos algunas fotografías. Hemos tenido situaciones en el mes de octubre, por 12 días acá en Ecuador. Lastimosamente, nuestros hermanos chilenos van teniendo ya por más de un mes condiciones sociales un poco complicadas. Hoy por hoy también se ha incorporado desde la semana anterior este tipo de situaciones en Colombia. Vemos también una fotografía aquí de nuestro hermano país de Bolivia, que tal vez las condiciones son un poco distintas, sin embargo, pues la situación social es complicada. Otra fotografía de Argentina, en donde en días pasados hubieron elecciones y también existe una situación, digamos que para el análisis. Podemos también hablar, otro de los actores es México también, que ha sido el país que está recibiendo a algunos políticos que han sido visibles luego de las manifestaciones. Bueno, y un poco el contexto a nivel de Latinoamérica se ve afectado por este tipo de actores que estamos mencionando, ¿sí? En ese sentido, pues comentarles también que el tema social es importante, pero nosotros como profesionales de seguridad en apoyo a las organizaciones y a los negocios, pues debemos estar alerta de no solamente del tema social, sino de otro tipo de riesgos, otros tipos de riesgos que puedan de alguna manera afectar el normal desarrollo de las actividades de las organizaciones. Aquí vemos un ejemplo en el cual en una red social podría darse una comunicación de este tipo, ¿no es cierto? Obviamente este es un tweet que no es real, se ha utilizado por ahí una herramienta que existe en el Internet. Sin embargo, pues, ¿qué les parecería que en una mañana usted reciba un WhatsApp de su jefe con un print de una comunicación como esta? Es decir, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Ok? Entonces, el tema es que no solamente los riesgos originados por conmoción social, si bien es cierto, hoy los estamos viviendo, pero pueden existir otro tipo de situaciones que pueden afectarnos. Los negocios como tales están ahí y en general las organizaciones privadas que tienen lógicamente el sentido y el objetivo es el de tener una utilidad, están ahí, y todos los negocios están expuestos a riesgos, ¿cierto? Riesgos de todo tipo, riesgos estratégicos, por llamarlos así, o hay otros tipos de riesgos que pueden ser un poco más operativos, y la ocurrencia de este tipo de cualquier tipo de riesgos va a afectar en mayor o menor grado el desarrollo de las actividades de una organización. ¿Okay? Cuando los riesgos se materializan, pues lo importante de las organizaciones es justamente esa palabra que mencionaba Milagros al inicio, es ser resilientes. ¿Y qué es ser resilientes? Es, pues, enfrentar o responder ante esa situación adversa, responder de manera adecuada para que el impacto que ocurre por efectos de esta situación adversa sea lo mínimo posible y que en el menor tiempo esa organización pueda volver a la normalidad. Entonces, el ser resiliente es cuando una organización es capaz de absorber ese impacto negativo y
volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Acá en Ecuador, y para ir conversando un poco del tema, yo trabajo para una empresa de servicios petroleros y nos vimos afectados por las condiciones sociales, con bloqueo de vías, con la paralización de casi el 95% de la producción de petróleo en el país, y por lo tanto, bueno, tuvimos que generar la evacuación de la gente de todo el campo, pero logramos luego, ya cuando las cosas iban volviendo a la normalidad, logramos en 3 días, en 72 horas, regresar a prestar todos los servicios que manteníamos. Entonces, esa es una enseñanza que yo tuve, por ejemplo. Mientras un equipo maneja la crisis, debe haber otro equipo que se encarga de visualizar cómo retornar a la normalidad. Uno de los primeros tips. Para todas las personas que somos practicantes de la seguridad y que estamos de alguna manera inmersos en lo que es ASIS ha generado un estándar que se llama el estándar de resiliencia organizacional. ¿Sí? Lógicamente, este es el estándar que guía, digamos, las acciones o trata de guiar las acciones de las empresas para, lógicamente, absorber ese impacto y volver a la normalidad en el menor tiempo posible. El sistema de gestión que propone ASIS tiene 5 características importantes. Primero, conocer a la organización, ¿sí? Segundo, emitir una política que desde la más alta autoridad de la organización apoye este sistema de gestión y propendiendo a que la empresa sea resiliente. Un tercer paso que tiene que ver con la planificación, que realmente es lo que hoy día vamos a tratar de visualizar. Luego la implementación y operación, y para finalizar la verificación y acciones correctivas. Sí. Volviendo al punto número 1, conozca la organización. Este es uno de los puntos, yo diría, más importantes. Tuvimos el caso acá, y lo traigo a colación, es porque a niveles gerenciales, todas las personas deben conocer la organización, deben conocer los procesos y lógicamente los conocen. Pero adicionalmente a eso deben conocer el ámbito geográfico donde se desarrollan las operaciones y las actividades. Si una persona conoce el proceso pero no conoce el campo, no conoce el sitio de trabajo, es como no conocer nada. Yo tenía propuestas acá y me decían, ¿por qué fluvialmente no podemos evacuar a ciertas personas? Decía, bueno, porque fluvialmente no existe un río que una ese punto con la ciudad donde nosotros estamos, como un ejemplo que les quería mencionar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, conocer la organización, conocer el ámbito geográfico donde nos desarrollamos. La emisión de la política es comprometer a la más alta dirección para guiar a la empresa hacia esa resiliencia. ¿Sí? La planificación tiene que ver con la gestión de riesgos, la identificación, la evaluación, qué tan vulnerable soy yo ante estos riesgos. Y luego, lógicamente, cuando se ha generado todos esos procesos, pues la implementación y la operación, y luego el feedback para el mejoramiento continuo, que es la verificación y acciones correctivas. En la parte de la planificación, pues tenemos el análisis de riesgo, el análisis de impacto en el negocio. Ya vamos a ver un poquito más a detalle eso, requerimientos legales y otras normas, los objetivos y metas que tenemos en esta planificación y los programas de prevención estratégica, preparación y respuesta antes, durante y después de los incidentes. ¿Ok? Esta es la parte de planificación en donde nos vamos a resaltar un poquito más. ¿Por qué hacemos esto? Porque como profesionales de seguridad debemos preparar a las organizaciones. Tal vez este es un ámbito mucho más estratégico, y tal vez nosotros como coordinadores podemos tratar de juntar a todas las áreas de la organización con el fin de tener un solo fin y alinearles a todas para propender a esta resiliencia y propender a tener las ideas claras para poder responder y volver a la normalidad en el menor tiempo posible. En esta primera parte, cuando hablamos del análisis de riesgos, pues lo mejor es que cuando hagamos este proceso,
conformemos un equipo multidisciplinario, en el cual desde las diferentes perspectivas de la organización puedan visualizar todos los problemas que pueden darse, ¿sí? Dentro de este contexto también identificar todos los departamentos que conforman la organización, todas las instalaciones que tienen las organizaciones, los procesos que se manejan, ¿sí? Y dentro de todo ese contexto, pues hacer la identificación, evaluación, el monitoreo de los riesgos, los controles debidos y, lógicamente, la mitigación de estos riesgos. Esto a manera de resumen y, lógicamente, generar un ejercicio que pueda determinar qué tan preparados estamos en el punto inicial para enfrentar estos problemas. Tengo apoyo económico, mi gente está entrenada, mi gente está consciente que pueden pasar este tipo de cosas que pueden afectarnos a todos. No sé, entre otras cosas. En el punto específico de la identificación de riesgos, pues tenemos riesgos externos y riesgos internos, ¿sí? Y en este sentido, establecer un contexto un poco más amplio y estratégico, como les decía, que si bien es cierto, nosotros somos personas de seguridad, la verdad debemos elevarnos un poco y mirar a la organización como un todo, ¿ok? Y dentro de ese contexto, como les decía, pues identificar aquellas situaciones adversas que pueden ocurrirnos desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno, ¿sí? Y ustedes ven ahí que existen ciertos criterios, tanto a nivel interno como externo, que pueden afectarnos a la organización como un todo, ¿ok? Cómo nuestros clientes y terceras partes podrían afectarnos, cómo la situación política y económica puede afectar la existencia de la empresa, cómo los desastres naturales y pandemias podrían afectar el desarrollo de nuestras actividades, desde el punto de vista interno, cómo la firma de un contrato podría afectar mi existencia, ¿no es cierto? Cómo mis proveedores críticos podrían, una falla en el sistema de abastecimiento podría afectar también mi existencia. El desempeño de seguridad. En Ecuador tuvimos en una construcción de una mina, murieron 13 personas, fatalidad, un tema multicatastrófico, en donde la imagen de las organizaciones puede verse afectada de manera muy grave, ¿sí? Riesgos éticos y de compliance, riesgos del área de la empresa y, lógicamente, el tema, dentro del tema político y económico, vienen los temas, las repercusiones sociales que pueden darse luego de como lo estamos viendo ahora. La evaluación de riesgos, lógicamente, la probabilidad versus el impacto sobre las personas, nuestros empleados, nuestros contratistas, nuestros proveedores, nuestros clientes, el medio ambiente, sobre los activos que tenemos, sobre las responsabilidades que tenemos, ¿sí? En general, sobre nuestra reputación y cuál puede ser el impacto menor, medio o mayor en el negocio que estamos desarrollando. El resultado siempre va a ser el nivel de riesgo medio, bajo, alto, ¿sí? Y ahí es cuando hacemos este ejercicio que les mencionaba anteriormente, qué tanto estoy preparado para poder responder ante la ocurrencia de estos riesgos. Por cierto, el estándar de ACIS de resiliencia organizacional menciona estos riesgos, les da un nombre y es riesgos disruptivos, ¿sí? Y estos riesgos disruptivos lógicamente pueden afectar la existencia de las organizaciones, como venimos mencionando. ¿Cuáles son los controles que nosotros podemos generar? Controles preventivos y controles preventivos para evitar que sucedan, y controles de mitigación para reducir el impacto de la ocurrencia de estos riesgos sobre la organización al mínimo posible, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser estos medios? Las comunicaciones. El manejo comunicacional debe ser adecuado. Debemos tener gente preparada para que puedan guiarnos dentro de un contexto en el cual hoy por hoy una empresa puede verse afectada de manera muy rápida, por ejemplo, con el uso de las redes sociales. Y el tema de las redes sociales se está convirtiendo en un tema inmanejable. Por eso debemos tener gente capacitada que pueda dar las declaraciones adecuadas, que pueda guiarnos en el manejo de este tipo de situaciones, con el fin que el impacto sobre las organizaciones sea el menor posible.
Hay medidas en temas contractuales que nosotros podemos tomar. Hay medidas legales que pueden blindar a nuestra organización sobre la ocurrencia de estos riesgos. Podemos hacer auditorías, podemos hacer los famosos due diligence, las diligencias debidas. Antes, por ejemplo, de hacer un joint venture con otra empresa, debemos generar procesos de estos para verificar si realmente nos conviene y no podemos vernos afectados. El mejoramiento de procesos y temas de compliance también para evitar ser observados por organismos de control del Estado o clientes que puedan afectar el desarrollo de nuestras actividades u operaciones en un país. ¿Okay? También es importante que cuando hayamos identificado todos estos riesgos, de alguna manera, a nivel corporativo principalmente, se realice el registro formal de esos riesgos, bajo conocimiento, lógicamente, de todo el staff de la empresa, que estos riesgos se actualicen periódicamente, ojalá vayan acompañados de los simulacros, o también se generen estos análisis internos cuando existan nuevos controles, nuevas leyes que pueden, por ejemplo, nuevas regulaciones de los estados, cuando ha ocurrido un riesgo grave, por ejemplo, cuando luego de haber pasado por estos temas sociales estamos haciendo estamos rehaciendo un poco todos nuestros planes, nuestros procedimientos, ¿sí? O cuando se generen nuevos proyectos. Y en esta etapa tenemos que, de manera consciente, generar nuestros planes, ¿no es cierto? El plan de respuesta a emergencias. Una emergencia mal manejada puede convertirse en crisis, y esa crisis puede afectar la existencia de una empresa, para lo cual debemos también considerar nuestro plan de continuidad del negocio, nuestras listas de chequeo para el manejo de crisis y nuestro plan de manejo de crisis que nos permitan minimizar el impacto de la ocurrencia de esos riesgos que han producido estas situaciones graves para las organizaciones. ¿Qué pasa si luego de generar estos controles nuestro riesgo residual continúa siendo alto? Es cuando se deben generar estos dos ejercicios importantísimos dentro de las organizaciones, es el análisis de impacto en el negocio. Y para no alargarnos mucho, el análisis de impacto en el negocio es determinar dentro de la organización cuáles son estas unidades de negocio, cuáles son estos servicios que nosotros prestamos y que son prioritarios por términos económicos, por términos de imagen, y a los que debemos visualizarlos de manera más, o enfocarlos de manera prioritaria, como les mencionaba. Esto quiere decir que si yo tengo 3 tipos de servicios, tengo que identificar el servicio que me genera más utilidad, más rentabilidad. No con esto quiero decir que los otros servicios que yo presto no los voy a considerar, pero sí visualizar a estos servicios que yo los considero como la estrella de mi organización. ¿Okay? Adicionalmente, ustedes pueden también verificar cuáles son sus proveedores claves, ¿sí? Identificar esos proveedores claves que me ayudan para que yo preste mis servicios e identificar esa cadena de valor dentro de proveedores, recursos que yo necesito con el fin de ir visualizando cuál puede ser el impacto en mi negocio desde el punto de vista financiero o de imagen, y de acuerdo a ello, pues, identificar esas prioridades que yo les estaba mencionando, ¿sí? Aquí este ejercicio también nos apoya en la toma adecuada de decisiones, por ejemplo, para contrataciones de pólizas, etcétera, etcétera, y generar estrategias para la continuidad del negocio. El otro ejercicio es el plan de continuidad del negocio, que es básicamente, una vez identificados esos riesgos, pues generar las estrategias necesarias y las acciones necesarias para prevenir y mitigar ante la ocurrencia de los riesgos disruptivos que yo he identificado, que los he evaluado y que los considero como potenciales problemas graves para mi organización. Bueno, luego de esto ya, si entramos en una etapa luego de haber generado nuestros planes, entramos en una etapa de preparación en donde hacemos
tal vez los simulacros, hacemos los ajustes de los planes. Y si a pesar de haber generado todo ese esfuerzo y haber invertido todos esos recursos en esta preparación, ¿sí? Y en la planificación, en la elaboración de los planes, ocurre un incidente, pues lógicamente tenemos que aplicar nuestros planes de respuesta a emergencias, aplicar nuestro plan de manejo de crisis y tratar de recuperar el negocio lo antes posible para volver a la normalidad. ¿Ok? Yendo un poco para terminar esta parte del sistema de gestión, pues conocer la organización, emitir la política, generar el tema de planificación que acabamos de ver, la implementación y operación, y como les decía, pues tener en cuenta de todas las desviaciones o todas las situaciones negativas que hubieron para poder mejorar el proceso desde todos los puntos de vista. Un poco yendo de la mano con esta parte, digamos que doctrinaria, comentarles que acá en Ecuador pasamos por situaciones bastante complejas. Les mencionaba hace un momento que tuvimos el bloqueo de muchas de las vías principales de comunicación, principalmente terrestres, y la paralización del 95% de la producción petrolera aquí en el país. Y yo diría que en mi caso yo, de acuerdo con la situación que viví, tuvimos que evacuar aproximadamente a 1.200 personas del campo. Dentro de ese punto hay que romper paradigmas también. ¿Y romper paradigmas en qué sentido? Nosotros visualizamos a un río que tenemos acá atrás, en la parte posterior a una de las bases de operaciones más grandes que tenemos acá en el país. Tenemos un río grande, un río del oriente, de la parte de la selva, y siempre habíamos visualizado al río como una amenaza por el tema de la inundación. Pero en este tipo de situaciones las amenazas pueden convertirse en fortalezas. Y dado que todas las vías de comunicaciones estaban cerradas, tuvimos que iniciar a movernos por vía fluvial. El río, que lo considerábamos como amenaza, hoy fue nuestro aliado y nos sirvió para generar movimientos logísticos de personal, movimientos logísticos de herramientas y todos los elementos que se necesitan. ¿Sí? Entonces, un punto importante es ese. El segundo punto que yo les mencionaba anteriormente es el conocimiento de las organizaciones por parte de todas las personas. Conocimiento de los procesos, conocimiento del área geográfica, conocimiento de nuestros vecinos, conocimiento de las comunidades, en el caso de si trabajamos en áreas rurales, conocimiento de las comunidades donde operamos. Si bien es cierto, este paro que hubo acá tenía el apoyo de muchas organizaciones sociales, laborales, pero en determinado momento las organizaciones, si hacen bien las cosas y tienen un sentido de responsabilidad social, pueden verse favorecidas con las acciones de las comunidades. Si somos buenos vecinos, podemos obtener inclusive protección de las comunidades y de la gente con la que trabajamos. Ok, bueno, como les decía al inicio, Raúl ha hecho esta breve introducción, esta presentación, y lo que vamos a generar a partir de ahora es un conversatorio. Quien nos va a acompañar ahora, y vamos a darle pase, es Humberto Santibáñez. Él también es un profesional certificado como CPP, es miembro actual del Board of Directors de ASIS Internacional y ha sido designado para el año 2020 como el Sherman de Latinoamérica. Humberto nos va a comentar un poco cuál ha sido la situación allá en su país, ¿no?, que han enfrentado las empresas durante este estallido social en Chile. ¿Cuál ha sido el grado de preparación que han evidenciado estas empresas en los últimos 30 días? Él ha estado en constante comunicación con muchas de ellas. ¿Y cómo se han manejado las crisis frente al deber ser? O sea, vamos a escuchar sus reflexiones sobre estas vivencias que ha tenido
cuáles han sido los planes y las capacidades de resiliencia frente a las crisis que han tenido las organizaciones durante esos problemas, esos estallidos sociales que han tenido su país. Muchísimas gracias, Humberto. Reitero, Humberto nos acompaña desde Chile. Gracias por compartir con los colegas que hoy nos acompañan. Adelante. Bueno, Milagros, buenas tardes con todos y gracias, Milagro, por invitarme a este conversatorio y también poder explicarles un poco más respecto al tema que hoy día Raúl ha abordado, que es la resiliencia organizacional. Él ha abordado el tema explicando conceptos muy importantes que están dentro del estándar de resiliencia de ASIS. Y bueno, yo había tomado buenas notas para poder participar de este foro y quisiera complementar lo que Raúl ha ido exponiendo respecto a que efectivamente la resiliencia nos obliga tanto como personas, como profesionales de la seguridad, como también para acompañar y dirigir a nuestra organización, ya sea a la empresa en la cual trabajamos, o en mi caso como consultor, a la empresa a la cual asesoramos y ayudamos a que cree esta organización de la seguridad, organización de seguridad y protección al interior de la organización. Lo que buscamos es generar esta capacidad, este potencial, esta fortaleza de poder salir pronto de una situación de crisis para continuar rápidamente con las operaciones, pero también con el desafío de salir fortalecido. Y eso es un desafío adicional cuando pensamos en el obtener esta capacidad, este potencial de resiliencia. Nosotros cuando preparamos a una compañía, el objetivo de la resiliencia es generalmente secundario, porque lo que estamos generalmente preparando como consultores en materias de seguridad corporativa es preparando a la compañía para enfrentar todo tipo de riesgos, todo tipo de amenazas, para mantener a la empresa funcionando, para evitar los eventos de pérdida, para evitar todo tipo de amenazas contra la continuidad operacional del negocio. Y para eso, y respaldando un poco lo que tú aclarabas recién, para eso es fundamental conocer el negocio, porque no existe la posibilidad de que un profesional de la seguridad venga a proteger un negocio que no conoce. Y todos los negocios son distintos. Por lo tanto, no es posible aplicar un conjunto de medidas o un modelo que haya servido para un negocio determinado, como, no sé, una cadena de supermercados, una empresa hidroeléctrica o una empresa minera, aplicarlo a un negocio distinto. Lo que se hace es usar metodologías que nosotros hemos conocido y que vamos a continuar aprendiendo a medida que nos vamos perfeccionando en los estándares de ASIS y otros estándares y otras metodologías que existen hoy para los profesionales de la seguridad. Lo que hacemos es ocupar estos conocimientos, estas materias, estos modelos, y crear un sistema de seguridad específico para la empresa a la cual estamos asesorando o para nuestra empresa, la empresa en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Lamentablemente el líder de la seguridad y la protección no brilla en tiempos de normalidad y calma. Realmente donde el líder de la seguridad brilla y realmente muestra todas sus capacidades son precisamente en los tiempos adversos, los tiempos difíciles, los tiempos de crisis. Y este líder lo que debe permanentemente buscar con su organización, primero es, como ya lo mencioné recién, es conocer el negocio en el cual se encuentra, porque probablemente no va a ser su primera ni su última experiencia al interior o dentro de una organización. Y principalmente para los que realizamos la labor de consultor,
terminamos muy enriquecidos prestando nuestros servicios y desarrollando planes y programas para empresas de todo tipo, de todo rubro. Entonces, el objetivo principal es alinear a los objetivos o crear objetivos de protección para la empresa alineados con los objetivos estratégicos del negocio. Toda empresa tiene objetivos estratégicos, pueden estar más claros o menos claros de acuerdo al grado de madurez de la organización. Pero en base a esos objetivos estratégicos, alineados con esos objetivos estratégicos, lo que hace un líder de seguridad es planificar de manera holística, o sea, ocupando los recursos que estén a su alcance, incluso aquellos recursos no convencionales, aquellas ideas innovadoras. Por lo tanto, planifica holísticamente, innovadoramente, formalmente, metodológicamente y coordinadamente. Lo que hace es integrar y comprometer a un equipo de trabajo. Como lo hemos visualizado en ocasiones en que hemos analizado el Enterprise Security Risk Management, el ESRM, el ideal de un líder es identificar aquellos activos y procesos críticos dentro de una compañía, dentro de una organización, identificarlos, priorizarlos y luego buscar a aquel gerente o a aquel ejecutivo que tiene el liderazgo dentro de un área determinada de la organización, que lo hace empoderarse, o sea, ser el dueño del riesgo. Y con él, con estos líderes, con estos gerentes, hay que administrar los diferentes riesgos de la empresa. Y esta es una actividad dinámica. Esta es una actividad que está en permanente movimiento, por lo tanto, siempre va a haber que estar en la etapa de planificar, de analizar, de evaluar, de poner en marcha, de hacer simulacros, de hacer ejercicios, donde se lleva a la organización a un estrés. Lo que se busca es estresar a la organización en forma simulada, presionarla al máximo, de tal manera que cuando llegue el momento de que ocurra una situación de crisis, la organización pueda efectivamente salir airosa y salir fortalecida, regresando pronto, ¿cierto?, a la normalidad y a la continuidad de sus operaciones. Eso se busca cuando hablamos de crear una estructura de protección de la organización necesaria, suficiente, para que sea resiliente, para que esté fortalecida frente a diferentes tipos de crisis. Ojalá que en estos procesos de evaluación, de ensayos, de pruebas y evaluaciones, ¿cierto?, permanentes, ojalá se falle mucho, ojalá nos equivoquemos con frecuencia, porque es el error lo que nos permite aprender. El error enseña, y es preferible fallar en las etapas preliminares y no fallar cuando se requiere efectivamente que toda nuestra planificación resulte. Cuando estamos frente a una situación de crisis como la que hemos vivido en los últimos días. Quizá haciendo un poco de aterrizar el tema, lo que está ocurriendo en Chile, no quiero dejar de mencionarle a todos, pues yo sé que hay mucho profesional que es extranjero y que está hoy conectado a este conversatorio, que bueno, nuestro país ha vivido el último mes de sucesos que en realidad en mi existencia había conocido, que son históricos, que por lo menos en los últimos 45 años no habían precedentes de una violencia inusitada, motivada por efectivamente una crisis social con
fundamentos, con requerimientos que son muy válidos, muy justificados, en base a una situación que están viviendo muchos países de la región y que obviamente no quiero analizar, pero todos compartimos que en realidad los fundamentos de esta situación están totalmente justificados. Pero lo que no es justificable son los niveles de violencia a los cuales hemos tenido que enfrentar. Niveles de violencia que están, donde están involucrados grupos anarquistas, donde están involucrados el crimen organizado y donde está también involucrado el lumpen, que han tenido como objeto principalmente las empresas privadas. Y hay empresas que hoy día han tenido que cerrar sus locales. De hecho, hay infraestructuras críticas que han sufrido daños irreparables. Ustedes ya saben, por supuesto, el metro de Santiago sufrió el daño de más de 78 estaciones, de las 136 que posee. Los daños son millonarios, se habla de hasta de 2 años de poder volver a la normalidad, inversiones millonarias. Hay cadenas de supermercados internacionales que incluso están hoy día evaluando la posibilidad de salir del país, que tienen, no sé, cantidades de supermercados superiores a los 340 supermercados, de los cuales ya pueden contar hasta 25 que están completamente destruidos, personas que obviamente van a quedar sin trabajo. Entonces, ante amenazas como las que, o sea, ante situaciones críticas como las que hemos vivido, uno tiende a pensar de que quizás a los profesionales de la seguridad nos faltó imaginación para poder dimensionar la cantidad de daño y la cantidad de violencia que vamos a estar viviendo en los últimos 30 días. Pero el mensaje que me queda que analizar ahora, que poder transmitirles ahora, es que con una buena preparación, con una buena visualización de los diferentes escenarios a los cuales pudimos haber estado expuestos, era menor la posibilidad de daño y era más, es más posible haber encontrado diferentes salidas, diferentes medidas que tomar. Pero la realidad también es que en esta actividad que realizo permanentemente como consultor, encuentro con frecuencia empresas que ante situaciones como esta no tienen ninguna capacidad, ninguna planificación, ningún plan, nada previsto. Por lo tanto, lo que hacen es improvisar. Y esa improvisación a las compañías les resulta carísimo, a tal medida que les puede significar incluso el cierre total de sus operaciones ante situaciones como esta. Un riesgo y una amenaza como la que vivimos hoy quizás no estaba en ningún análisis de riesgo de un profesional de la seguridad en Chile. Una desorden social sí había entrado hace algunos años, los problemas, ¿cierto? Los disturbios y las amenazas por desórdenes habían entrado hace muy poco, estoy hablando hace 3, 4 años, dentro de los análisis de riesgo con mayor frecuencia, pero desde hace un mes hasta ahora, obviamente que están siendo visualizados con mayor frecuencia y están permanentemente revisándose las planificaciones, no mensualmente ni trimestralmente como antes, sino que semanalmente se están revisando las planificaciones para ver cómo se van a afrontar las distintas crisis que se están viviendo, por lo menos en nuestro país. Es lamentable que estemos viviendo esto, pero la enseñanza o el querer compartir con ustedes es a llevar a sus empresas, a sus organizaciones desde el punto en que se encuentren, ya sea como asesores, como consultores externos, como en mi caso, o bien como parte de la organización, como el líder, el responsable de la seguridad. El mensaje es a prepararse mejor, a consultar los estándares, a consultar a esta red
increíble de profesionales que conformamos todos quienes estamos en ASIS International, y que siempre va a haber algún colega, algún profesional que esté dispuesto a compartir su experiencia y sus conocimientos con los demás. Milagros, creo que esa es mi intervención por ahora. Estoy atento a las preguntas también. Ok, muchísimas gracias, Humberto. Sí, han ingresado varias preguntas al chat, pero voy a hacer una pregunta y tenemos un panelista más. ¿Cómo hacemos para que la empresa sea resiliente y le permita generar y tener toda una operación que ayude a la recuperación del negocio? Para responder a esa pregunta, tenemos como invitado a Pepe Jaramillo, también profesional certificado como CPP, y de ahí seguimos con las preguntas. Adelante. Ok, gracias Milagros. Raúl, Humberto, gusto saludarlos. A todos los participantes, de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en el día a día. Sí, con respecto a la pregunta, en este caso puntual, quisiera hacer algunas referencias o algunas meditaciones. Primero que nada, tenemos que entender que hoy por hoy la seguridad es un tema que es transversal a todas las áreas de la empresa. No es un tema exclusivo, como lo decían hace un momento, de una seguridad física, una seguridad en torreones, una persona que se para en una puerta y no deja entrar a nadie o deja entrar a los que tienen ciertos permisos. Eso prácticamente ya no se maneja así la seguridad. Si bien es cierto, es parte de, o una de las partes que tenemos que ver en algún momento, porque dependiendo la organización que estemos, puedan tener cierto tipo de restricciones para ingreso, pero igual tenemos nosotros que conocer, como bien se ha mencionado, el negocio a cabalidad. Ahora, hablamos del tema de ser resilientes para poder hacer una buena recuperación del negocio. Aquí yo quiero hacer una reflexión en el sentido de que nosotros hacemos lo que somos resilientes somos las personas. Las personas somos las que eh, tenemos la capacidad de ser resilientes. Si nosotros queremos que nuestra organización sea resiliente, lo que tenemos que hacer es que las personas, todos los que trabajan dentro de la organización, tengan esa capacidad de resiliencia. Sí es cierto que algunas personas nacen con un poco más de predisposición para la resiliencia que otras, pero igual también se puede aprender y se puede ejercitar. Entonces, entendamos de que la pared, el edificio, el ascensor no son resilientes. Sí, el procedimiento generado por personas resilientes va a generar esa resiliencia organizacional y va a permitirnos, dado el momento y las circunstancias, poder tener una recuperación del negocio dentro de los plazos y de acuerdo a los estándares que tengamos establecidos. Ok, ahora, cuando nosotros estamos preparando nuestros planes, muchas veces, como bien lo mencionó Raúl en su intervención, tenemos que irnos preguntando cómo estamos. ¿Cómo estamos para poder atender la emergencia, para poder atender el evento disruptor? Y en este sentido, tenemos que ser sumamente profesionales en contestar. Es decir, tenemos que evitar, a como dé lugar, tener un sesgo. ¿Y a qué me refiero con el sesgo? Me refiero al tema de que está bien entrenada mi gente, de repente no lo está, pero como es mi gente y no quiero yo ponerme una mala nota, digo que sí. O, por ejemplo, digo, el material que tengo es suficiente o me falta. Y por no querer hacer la solicitud o lo que sea, digo que lo que tengo es suficiente cuando realmente no lo es. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos cuando damos las respuestas a esas interrogantes que nosotros vamos haciendo para ver cómo es que vamos a desarrollar nuestro plan de recuperación de negocio y cómo hacemos para ser
resilientes en la búsqueda de esa continuidad. Ahora, uno de los temas que tenemos que tener en cuenta es que, como lo han mencionado, muchos de los países de Sudamérica, hoy por hoy, estamos viviendo algunos procesos de crisis. Estos procesos de crisis, lamentablemente, no han explotado de un día para otro. La mayoría de estos eventos han venido, digamos, con un tiempo de maduración, un tiempo de alertas que se fueron dando por aquí, se fueron dando por allá. Muchas veces nosotros no estamos atentos del todo, o se nos pasa este tipo de señales. Por eso es que es importante, al margen de todo lo que nosotros podamos estar haciendo, es contar con algo de inteligencia operativa dentro del ámbito donde nosotros nos desarrollamos. Existen empresas que nos hacen llegar comunicaciones sobre eventos sociales, sobre eventos que están ocurriendo en tal o cual parte del territorio nacional, o problemas que saltaron en un sitio, o de repente, yo por ejemplo trabajo en tema retail, de repente ocurre un siniestro en un local comercial, en una empresa retail, y lo que va pasando es de que comienza a hablar alguien que no, que por qué está el retail así, por qué no se le fiscaliza así, etcétera. Esas son señales que deberíamos ir nosotros atendiendo y escuchando para poder, de alguna manera, ir mirando cómo es que los riesgos que nosotros en algún momento los hemos identificado, porque los hemos identificado de alguna manera, cómo es que estos riesgos han ido cambiando o mutando. Los riesgos no permanecen tal cual en el tiempo, van cambiando, van mutando, algunos desaparecen, otros aparecen. Entonces tenemos que tener un poco la vista en esto, y si tenemos alguna organización que nos pueda ayudar, nos pueda dar esa visión de la situación que está ocurriendo a nivel, digamos, nacional, creo que es interesante contar con esa información, con esa inteligencia, porque eso nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, irnos adecuando o ir adaptando nuestra organización para, en caso se materialice, de repente no vamos a poder impedir o prevenir que ocurra, pero sí lo que sí vamos a poder trabajar bien es para lograr una mitigación de la situación o en el impacto del evento disruptor que se materialice. Como experiencia acá en el Perú, por ejemplo, les puedo comentar de que cuando se destapó sobre todo el tema de la empresa Odebrecht, muchas de las empresas que estaban trabajando o habían sido subcontratadas por la empresa, se quedaron prácticamente en el aire porque no visualizaron, no vieron, no analizaron esta situación o que se podría haber presentado. El tema de corrupción, es al tema que me refiero en este caso, es un tema que ha generado muchísimas empresas se hayan quedado con activos adquiridos y sin poder pagarlos, con personal que estaban contratados para determinados trabajos y que no han podido hacerse, una carga, digamos, laboral, una carga financiera bastante dura, crítica, que lamentablemente, digamos, los responsables de la seguridad, los responsables de estas empresas, de alguna manera no lo supieron dimensionar. Entonces, eso ha generado muchísimos, digamos, problemas en las personas que están involucradas en estos negocios. Y hoy por hoy, si bien es cierto, estamos ahí saliendo, caminando, avanzando para ver cómo continuamos con
con las obras que han quedado de alguna manera truncas, pero finalmente lo que ha ocurrido y lo que está pasando es que las empresas que se han visto de una u otra manera afectadas no han tenido la previsión de haber anticipado cualquiera de estas situaciones, y el impacto que ellos han tenido realmente ha sido un impacto sumamente crítico. Ahora hay empresas que ya quebraron y lo único que están esperando es que haya una liquidación, que haya algo para que ellos puedan cumplir con sus responsabilidades, con honrar sus deudas, etcétera, pero la situación está bastante crítica. Es por eso que es importante que cada vez más los profesionales de seguridad entiendan estas herramientas, entiendan qué es lo que se está buscando, entiendan de que nosotros ya no somos la gente que nos dedicamos a cuidar cosas, somos personas que aportamos y damos valor al negocio. Damos valor al negocio al evitar que hayan pérdidas, damos valor al negocio al colaborar en el tema de resiliencia, ayudamos a dar valor al negocio cuando el producto llega al cliente final como debe ser dentro de los tiempos, con la seguridad, sin pérdidas. Entonces, ese es nuestro trabajo. Y este trabajo se va a ir tecnificando y complicando conforme vaya pasando el tiempo y vaya, digamos, avanzando más y más la tecnología. Yo con esto te doy pase, Milagros, de mi primera participación. Te agradezco la oportunidad para dirigirme a todo el auditorio. Gracias. Gracias, Pepe. Va un poquito de la hora, pero creo que el tema podríamos extenderlo bastante. Han ingresado nuevas preguntas, habían algunas otras preguntas más, pero bueno, ya hemos respondido varias y será para otro momento. Les decía que los tres panelistas que nos han acompañado el día de hoy son profesionales certificados en CPP. Yo los invito a todos a poder evaluar dar un salto importante en la carrera profesional y optar por esa certificación. El Centro de Estudios de Seguridad estará iniciando un programa de preparación, un diplomado de alta gerencia de seguridad corporativa, que a la vez que te prepara para esta certificación CPP, te da esa visión del negocio, te da esa visión holística de la seguridad, te ayuda a entender lo que se está digamos, lo que se está aprendiendo, a ponerlo en acción y hablar ese idioma del negocio y poder responder a todas esas interrogantes o estas situaciones que se puedan presentar en la organización. Estamos iniciando el 22 de enero con un nuevo grupo. Es un solo programa que se da al año, una vez al año, porque es un programa que es bastante intenso y toma casi 10 a 11 meses. Así que los invito a regalarse esta oportunidad de realmente llevar sus conocimientos al más alto nivel, y esta certificación es la certificación por excelencia, el estándar por excelencia, que es el estándar de oro del profesional de la gestión de seguridad. Gracias, Raúl Morán, desde Ecuador, Humberto Santibáñez desde Chile, Pepe Jaramillo desde Perú, y quien les habla, Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudios de Seguridad, CES LATAM, y a todos los colegas que nos han acompañado el día de hoy. Esto lo hemos grabado y vamos a compartir un buen extracto de este webinar, y los invito también a seguirnos en las redes o en CES LATAM, en la página web. Suscríbanse al boletín para que puedan recibir invitaciones para otros webinars y, como no, a las actividades académicas que tendremos durante el año. Bien, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.